Amados hermanos y hermanas en Cristo Jesús, reciban la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Hoy deseo compartir un breve mensaje con ustedes que lleva como tema la bendición de una buena salud y sanidad divina. El hombre fue creado por Dios en perfección de salud física y espiritual a la imagen divina. Dios es un Dios de orden y gobierna todo el universo, habiendo establecido sus leyes para el perfecto funcionamiento de todo lo creado. Estas leyes gobiernan la vida física, la vida moral y la vida espiritual. Cuando Dios creó al hombre, lo hizo perfecto en todo sentido. Así lo dicen las Sagradas Escrituras. En el Antiguo Testamento del libro de Génesis, el capítulo 1, versículo 27, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y en el último versículo del mismo capítulo leemos que dice así: y vio Dios lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Dios dio al hombre la capacidad de gobernar sobre la obra de la creación, dándole autoridad y permiso para disfrutar del alimento proveniente de todo fruto del jardín de Edén, con una sola restricción: no comer del árbol de la vida, ni del árbol del conocimiento del bien y del mal. Así lo leemos en Génesis capítulo 3, versículo 1. Dios advirtió al hombre las consecuencias que vendrían si el hombre fallaba en esa única y sencilla prueba, anunciando que si comía del fruto prohibido, vendría la muerte. Se trataba de la muerte tanto física como espiritual. Tristemente, el hombre falló en el examen y como consecuencia entró la muerte, el dolor y la enfermedad en el mundo. La enfermedad entró en el mundo como la consecuencia del pecado de Adán y Eva. Queridos hermanos y hermanas, este es un tema vasto y complejo que necesita ser tratado con un buen y profundo estudio bíblico en cuanto al tema que tocaremos sobre la bendición de una buena salud y la sanidad divina. Queridos hermanos, no se trata de ir a buscar sanidad desesperadamente a las reuniones que realiza un predicador de sanidad. Se trata de poner toda la vida de acuerdo a las santas leyes de Dios. Leyes físicas, leyes biológicas, leyes higiénicas, leyes morales y leyes espirituales. Pero espirituales con mayúscula, hermanos, no se equivoquen. La gente enferma quiere sanarse. No importa cómo, pero sanarse. Dios quiere que aceptemos la enfermedad como parte de la experiencia general humana y que disfrutamos de buena salud poniendo nuestra vida en armonía con sus leyes sabias y eternas. A ver, analicemos un poco. ¿Cuáles son las causas de la enfermedad? Debemos preguntarnos ahora. Son varias, que vamos a nombrarlas. Primero, la alimentación y el metabolismo defectuosos. Ya sabemos que la dieta es importantísima para la buena salud. Segundo, la ignorancia de la microbiología. Tercero, la ley de la herencia y el medio ambiente. Cuarto, el descuido de la cultura física. Quinto, el impacto negativo que producen en la salud los males mentales y espirituales. Sexto, el desconocimiento y descuido de la ciencia de la vida en el terreno de la higiene, la filosofía y sobre todo la vida espiritual. ¿Cuáles son
los más eficaces remedios para la cura de las enfermedades? La verdad, hay miles, pero vamos a nombrar solamente algunos. La ciencia médica ofrece antibióticos y vacunas, pastillas y la cirugía cuando es necesaria. Otro ejemplo, la ciencia naturista recomienda la dieta natural vegetariana con baños y masajes. Otro, la homeopatía, que ellos también tratan a sus pacientes por medio de gotitas y pildoritas. ¿Saben qué? Todos tienen más o menos eficacia. ¿Qué es lo que recomienda la Biblia para vivir sano y feliz? Ya lo hemos dicho. Poner la vida en armonía con Cristo y sus leyes. Uno de los versículos más claros es aquel que dice: si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y diereis oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de la que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Éxodo 15:26. Muchos predicadores de sanidad se aferran frenéticamente a la última parte de este versículo y lo repiten y repiten hasta el cansancio, tratando de despertar una fe fanática en sus oyentes. Pero se olvidan del resto del versículo. Jehová es nuestro sanador. Sí, pero Él demanda ciertas cosas para ser nuestro sanador. Primero, Él pide oír atentamente la voz de Dios, es decir, leer la Biblia y ponerla en práctica en sus ordenanzas morales. Segundo, hacer lo recto a los ojos de Dios, es decir, vivir apartado del pecado, especialmente de la idolatría, la avaricia y los pecados de la carne, adulterio y fornicación. Tercero, prestar oído a sus mandamientos y guardar sus estatutos. Y aquí debemos entender mandamientos de orden moral y estatutos de orden higiénico. Entonces, cuando se lleve una vida limpia en todo sentido, en el sentido espiritual, del alma y del cuerpo, Jehová será nuestro sanador. No por una intervención milagrosa, sino por acción continua de su espíritu y operación de sus propias leyes. Un ejemplo, los curanderos, los manos santas, los brujos, los mentalistas, los espiritistas, los horoscopistas, los tiradores de cartas, todos ellos prometen salud a los enfermos, pero no se preocupan de enseñarles la palabra de Dios, precisamente porque saben que la palabra de Dios los condena a ellos mismos. Para que el Señor sea nuestro sanador, como dice la palabra, grande y preciosa bendición, es preciso, hermanos, que sea primero nuestro Señor, Rey y Maestro. Recuerden que la palabra dice, porque Jesús no vino al mundo solamente a sanar enfermos. ¿Vino a qué? Vino a predicar una doctrina de santidad que es la más grande, pura y perfecta que se puede escuchar. Más que una santidad por fe que la practican los hechiceros, los curanderos, los musulmanes, los budistas y cientos de otras sectas y cultos, debemos buscar una salud integral por el Espíritu. Cuidado, Espíritu con mayúscula. Por el Espíritu de vida y sanidad que mora en nosotros. Sí, es que hemos aceptado a Cristo como Señor y Salvador y Maestro. Salud integral de toda la persona humana, espíritu, alma y cuerpo, y por la acción interna del Espíritu Santo, es la clave verdadera, la fuerza vital para alejar las enfermedades, retardar
el envejecimiento y proveer energía y vigor físico y mental para llevar una vida abundante. No digamos que Cristo puede sanar a un enfermo con una sola palabra y voluntad. Oramos por los enfermos y creemos en el poder de la oración, pero predicamos sobre todo una salud integral del cuerpo, del alma y del espíritu que se logra y se retiene por el Evangelio. No buscamos popularidad barata, predicando una sanidad también barata. Predicamos un Evangelio completo que incluye la sanidad de la vida, la práctica del amor y la creencia de la verdad como es en Cristo y como está claramente expuesta en la Biblia. Dicho esto, hay que tener en cuenta también que por alguna razón que Dios permite, y solo Él sabe, porque Él es soberano, permite enfermedades para muchos creyentes que son un verdadero testimonio de santidad y pureza. Mas, sin embargo, están pasando en este mismo momento por enfermedades. En este mismo instante, muchos enfermos cristianos están padeciendo en los hospitales, otros en sus casas, algunos en sus sillas de ruedas. ¿Qué no darían ellos, al igual que Job, para ser sanados? Sin embargo, en la soberanía de Dios, es permitido que ellos, en esta vida de peregrinaje, tengan que sufrir aquí. Pero un día gozarán allá en el cielo, residencia del creyente fiel y verdadero, la salvación del alma. La gracia de Dios es mayor que lo físico. Hay un gran consuelo para el verdadero creyente en Cristo Jesús. Un día seremos consolados y nuestras lágrimas serán enjugadas por Dios mismo. Y esto es promesa de Dios. Está en su santa palabra. En el libro de Apocalipsis, capítulo 7, versículo 17 dice: porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de agua de vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. En Apocalipsis capítulo 21, versículo 4, hay otra santa promesa. La Biblia dice: enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Gracias a Dios por esta fiel promesa, y que Él no nos abandonará. Como en el versículo que acabamos de leer dice: debemos de pasar ahora por las primeras cosas que están pasando. Hay muchos hijos de Dios que en este momento están sufriendo de acuerdo a los sanadores modernos, y sus enseñanzas aparentan que estos queridos y consagrados hermanos están sufriendo porque pecaron o están pecando, o simplemente no tienen fe. Esto es muy absurdo y demuestra lo poco que han estudiado las Sagradas Escrituras. El tema de la sanidad divina es terreno santo y merece un estudio muy cuidadoso, porque de acuerdo a las Sagradas Escrituras podemos encontrar claramente todo lo que concierne a la sanidad divina. Podemos encontrar que Dios puede sanar. Recuerden que Él es omnisciente, Él todo lo sabe. Recuerden que Él es omnipresente, Él está en todo lugar. Y recuerden también que es omnipotente, que Él todo lo puede. Queridos hermanos, esto es mi convicción bíblica. También encontramos en la Biblia que Cristo puede sanar en respuesta a la fe, y también encontramos que Cristo sana sin fe. Encontramos en la Biblia que Dios usa medios para sanar. Por ejemplo, el ciego de Betsaida. Este ciego pudo haber sido sanado por una simple orden de Cristo, pero el Señor escogió de untarlo en sus ojos, lo que da lugar aquí que el Señor Jesús lo sanó sin ninguna orden y sin fe por parte del mismo ciego.
Pero también la Biblia nos enseña que Dios no siempre sana. No porque Él no pueda, sino que en su soberana voluntad no es la voluntad de Dios sanar en este caso. El apóstol Pablo no fue sanado. Un ejemplo, Trófimo, Epafrodito, Timoteo, Lázaro, muchos otros ejemplos. En la Biblia podemos encontrar que la enfermedad puede ser una buena maestra, que la enfermedad puede glorificar a Dios, que la enfermedad puede vindicar a Dios, que la enfermedad puede ser correctiva, la enfermedad puede conducir a Dios. Ya ven ustedes lo largo que este tema puede ser. Queridos hermanos y hermanas, en este breve mensaje trataremos de cubrir todo el terreno posible para dejar una enseñanza bíblica en cuanto a sanidad divina. Quiero decirle a todos mis queridos hermanos y amigos que están sufriendo, pasando por enfermedades o dificultades de diferentes índoles, quiero decirles que los amo mucho en el Señor Jesucristo. A muchos de ustedes los tengo muy presente ante el Señor en mis oraciones. De los que conozco, oro por todos ustedes. También oro por los que ni conozco, porque sé que Dios los conoce. Y les aseguro, queridos hermanos, a cada uno de ustedes que quiero tratarlos con amor, dignidad y respeto. Quiero que este mensaje clarifique la mente, las dudas y las confusiones que muchos hermanos en estos momentos están teniendo. Quiero dejar claro que su sufrimiento no es falta de fe o porque ustedes tengan una vida de pecado. Yo sé que muchos de ustedes están viviendo vidas ejemplares ante la iglesia y ante los ojos del Señor Jesucristo. Yo sé que ustedes aman al Señor Jesucristo de todo corazón y están anhelando de ver un día su rostro. Recuerden que no toda enfermedad viene del pecado. En algunas veces la Biblia nos enseña si son consecuencias del pecado. Algunas otras enfermedades no tienen ni la menor conexión con el pecado personal. El Señor Jesucristo estableció en el Evangelio de según San Juan, capítulo 9, en los versículos del 1 al 3, dice lo siguiente. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús, no es que pecó este, ni sus padres, sino para que la gloria de Dios se manifieste en él. Ahora, hermanos, nos preguntamos entonces, ¿es la enfermedad el resultado del pecado? Sí, pero mayormente no. La enfermedad entró en el mundo, como habíamos dicho al principio del mensaje, junto con otros males, por causa del pecado de Adán. Antes de aquel tiempo no había pecado ni había enfermedad, pero el pecado de Adán fue diferente de cualquier otro pecado. Desde entonces, jamás, nunca ha habido otro como aquel. Ahora, ¿fue aquel pecado el que abrió las compuertas de todas las clases de impiedad que indolfan al mundo? En este sentido, la enfermedad resulta del pecado de un pecado. A ver si me explico. De acuerdo al libro de los Romanos capítulo 5, versículo 12, podemos leer, por tanto como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos
pecaron. Sin embargo, de lo asentado, no es verdad afirmar que toda enfermedad actual viene del pecado, que es pecado personal. Hay muchas enfermedades que en ninguna manera pueden relacionarse con pecado. Dios puede enviar a la enfermedad con el propósito de enseñar algunas lecciones o bien para la gloria de sí mismo. Un ejemplo, el descuido o los accidentes pueden provocar, sí, grandes problemas. Algunas enfermedades pueden promover la obra de Cristo con mayor resultado que la salud. Algunas veces hasta puede guiar a esa persona hacia la salvación. Analícenlo, piénsenlo un poquito. Es verdad también que algunas enfermedades resultan del pecado, porque Dios puede usar aquellas como un medio de juicio. El caso de los problemas de la iglesia en Corinto, no sé si usted recuerda, revela que aquellos que eran descuidados acerca de los emblemas sagrados habían sido heridos de enfermedad de acuerdo a 1 Corintios capítulo 11. Versículo 30 dice así: por lo cual hay muchos enfermos entre vosotros y muchos duermen. Un típico ejemplo es el caso de Giezi, criado de Eliseo, que fue atacado con lepra por causa de su proceder pecaminoso. Es otro gran ejemplo. Leámoslo de la Biblia en el libro de 2 Reyes capítulo 5, versículos del 20 al 27. Si bien es recomendable aquí leer todo el capítulo 5, yo solamente compartiré con ustedes estos 7 versículos, ya que el tiempo vuela y no nos queda más tiempo. Entonces Giezi, criado de Eliseo, el varón de Dios, dijo entre sí: he aquí, mi señor estorbo a este sirio Naamán, no tomando de su mano las cosas que había traído. Vive Jehová, que correré yo tras él y tomaré de él alguna cosa. Y siguió Giezi a Naamán, y cuando vio Naamán que venía corriendo tras él, se bajó del carro para recibirle y dijo: ¿va todo bien? Y él dijo: bien. Mi señor me envía a decirte: he aquí, vinieron a mí en esta hora del monte de Efraín 2 jóvenes, de los hijos de los profetas. Te ruego que le des un talento de plata y 2 vestidos nuevos. Dijo Naamán: te ruego que tomes 2 talentos, y le insistió. Y ató 2 talentos de plata en 2 bolsas y 2 vestidos nuevos, y los puso todo a cuesta a 2 de sus criados para que los llevasen delante de él. Y así que llegó a un lugar secreto, y él lo tomó de mano de ellos y lo guardó en la casa. Luego mandó a los hombres que se fuesen, y él entró y se puso delante de su señor. Y Eliseo le dijo: ¿de dónde vienes, Giezi? Y él dijo: tu siervo no ha ido a ninguna parte. Él entonces le dijo: ¿no estaba también allí mi corazón cuando el hombre volvió de su carro a recibirle? Es tiempo de tomar plata y de tomar vestidos, olivares, viñas, ovejas, bueyes, siervos y siervas. Por tanto, la lepra de Naamán se te pegará a ti y a tu descendencia para siempre. Y salió de delante de él leproso, blanco como la nieve. Qué triste caso, ¿no es cierto? Giezi nunca pudo aprender la gran lección de la gran oportunidad que tuvo al lado de su maestro Eliseo. Qué lástima que echó a perder su vida de una manera tan ruin, de una manera tan codiciosa, ¿no es cierto? Podemos tener cuidado de no afirmar categóricamente que toda enfermedad viene del pecado, porque esto es verdad. Algunas enfermedades no tienen la menor conexión con el pecado personal. Como ya lo dije anteriormente, cuando Jesús mismo habló en el Evangelio de según San Juan capítulo 9, versículo del 1 al 3, el caso del hombre nacido ciego, que ni éste ni sus padres habían pecado para que naciese privado de la vista,
sino para que se manifestase la gloria de Dios en él. ¿Cómo puede alguien determinar si hay pecado en su vida? No hay misterio aquí. El ministerio del Espíritu de Dios es convencer de pecado. Y si hay pecado, el Espíritu de Dios seguramente lo hará conocer, lo guiará a confesarlo y lo limpiará. Queremos repetir una vez más que hay dos conceptos en pugna y conviene distinguirlos. Uno, es la sanidad por fe. Practican esta sanidad por fe los predicadores de sanidad y también, lamentablemente, los curanderos, los monosantas, los espiritistas, los musulmanes, los budistas y mucha otra gente que no cristiana. En este concepto se enseña que la fe del enfermo puede en cualquier cosa, como un ejemplo, una virgen, un santo, una medalla o una reliquia, un barco, un manto, una foto, un té de hierba, el toque de la mano del sanador o la oración es lo que produce la sanidad. El otro concepto número 2 es el de la salud por el Espíritu. Espíritu con mayúscula, cuidado hermanos. O, si se quiere decir, la salud por el Evangelio, por el Santo Evangelio de Cristo Jesús. O la salud por Cristo mismo. Este concepto es verdaderamente bíblico, evangélico, sano y cristiano. Salud integral por la habitación del Espíritu de Cristo en el creyente que camina fielmente en los pasos del Señor. Salud por el Espíritu más que sanidad por fe, que también la practican enemigos del Evangelio. Es lo que debieran enseñar todos los que verdaderamente quieren exponer con verdad y honestidad la palabra de Dios. Queremos mencionar, queridos hermanos, 4 medios espirituales para obtener y mantener esa salud integral: cuerpo, alma y espíritu, que es la bendición más grande que se puede pedir. En 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 23 dice así: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensiblemente para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Primer medio, la confianza. No perdáis vuestra confianza, que tiene gran remuneración de galardón, porque la paciencia os es necesaria para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. En Hebreos 10, 35 y 36. Confianza en el amor de Dios y el poder de Cristo es fuente formidable de salud física y mental. Segundo medio, la alabanza. Aunque usted no lo crea, la alabanza es medicina. La acción suprema del creyente es adorar a Dios y alabarle en todo tiempo. En la Biblia, los salmos están llenos de alabanzas que producen sanidad y crean la salud espiritual de la cual estamos hablando. Bendice, alma mía, Jehová, y no olvides ninguno de tus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades y sana todas tus dolencias. En el mismo Salmo del capítulo 103, versos 2 y 3. Tercer medio, la esperanza. La esperanza es una de las 3 grandes virtudes de que habla el apóstol Pablo en el capítulo 13. De la primera carta a los Corintios, nos consuela, fortalece y nos ayuda a soportar cualquier dolencia, sea física o moral. La esperanza calma la mente y libra el alma de angustias y congojas enfermizas. La esperanza es una fuerza espiritual que sanea la psiquis, tonifica el cuerpo y vigoriza la sangre, impartiendo verdadera salud. Cuarto medio, la confesión. Confesión de nuestros pecados y faltas. Muchos estados enfermizos se deben a que hay pecados en la vida que no han sido quitados todavía. Pero debe ser confesión, no a un sacerdote, sino confesión al Señor de nuestra quiebra moral y espiritual. Y también confesión pública de una vida saludable que Cristo tiene para darnos y que ya estamos disfrutando.
Queridos hermanos, pensar en enfermedad es enfermarse. Pensar y confesar salud y vigor es sanarse y vigorizarse. Muchas cosas más podríamos mencionar, pero el tiempo no nos alcanza. La Biblia enseña que la cruz de Cristo es fuente espiritual de salud. El espíritu de vida que mora en el creyente es fuente de salud. La ley del espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte, dice el apóstol Pablo en la carta a los Romanos capítulo 8, versículo 1. Procediendo del Padre y del Hijo glorificado, el Espíritu Santo descendió del cielo, vino para llenar los cuerpos enfermos, decadentes, debilitados y contaminados de los creyentes y darles salud, vida, vigor, sanidad y limpieza. Nunca habrá salud verdadera sin la plenitud del Espíritu Santo. Hace muchos años atrás, a mí me ha tocado vivir una experiencia muy triste y dolorosa. Un terrible accidente me sorprendió trabajando, teniendo que ser internado en un hospital. Y durante largos 5 años he sido tratado por los mejores cirujanos y fui sometido a 8 operaciones, dejando en mi cuerpo una incapacidad parcial para el resto de mi vida. Dios me abatió con una incapacidad seria, incapaz de ser el mismo de antes, de ser el fuerte y vigoroso. Este accidente me humilló bastante como persona, ya que no tuve otra alternativa que depender de la ayuda constante de enfermeras, doctores y mi amada esposa. Durante el sufrimiento y el dolor, me preguntaba constantemente ¿por qué? Y a medida que transcurrían los meses, mi dilema aumentaba cada día más. El dolor me atormentaba grandemente y en varias ocasiones me venían a mi mente imágenes del cuadro de Jesús padeciendo en la cruz. Mi sufrimiento físico, comparado al de él, era mucho menor en todos los sentidos. Eso me hacía olvidar algunas veces el dolor y otras veces me producía una impaciencia conmigo mismo y también con los doctores. Yo les exigía a que pronto me restauraran lo antes posible. Y así me olvidaba que solo Dios tiene el sumo poder para destruir nuestro cuerpo y volverlo a reconstruir de acuerdo a su voluntad. El interrogatorio que me atacaba en los momentos que yo menos me lo esperaba era el siguiente: ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué me ha sucedido esto a mí? Nunca lo entendí, pero sí le pude encontrar alivio a mi dolor cuando cambié la pregunta de ¿por qué? Por el ¿para qué? Ahí entendí que la voluntad de Dios es permisiva y solamente Dios sabe el por qué. Y poco a poco Dios me fue iluminando a través de las Sagradas Escrituras y pude encontrar muchas, pero muchas respuestas al para qué. En el libro de Isaías, capítulo 48, versículo 10 dice así: He aquí yo os he refinado, pero no como plata. Os he probado en el horno de la aflicción. Y saben, hermanos, que cada día que transcurría encontraba pasajes bíblicos muy claves para mi vivir diario. Nuestro Señor Jesús no es solo un sanador de nuestro cuerpo físico, sino también un sanador de nuestra alma. Y para Él, nuestra alma es más importante que nuestro cuerpo. Dios usó el accidente para darme una escalofriante, pero benéfica experiencia. Él me apartó repentinamente de mi antigua forma de vida y me ha conducido a una mayor quietud de comunicación con Él. Y me hizo pensar con más seriedad sobre mi vida con Cristo. Dios me ha dado un fuerte aviso, como un clarín de trompeta, así como para despertarme en la mañanita. Y le doy gracias por esto, ya que me sirvió para bien y me hizo reconocer en dónde residía mi falta.
Amado hermano en Cristo Jesús, tú tal vez estás pasando por una enfermedad o algún dolor físico. Recuerda que Dios lo ha escogido debido al gran amor que Él tiene para contigo. Recuerda que Dios puede transformar cada una de estas pruebas y tribulaciones en una rica bendición. Si tan solo confías en su amor y aceptas su voluntad, siguiendo por el camino que Él te ha trazado. Aquel que ha sufrido en la carne ha cesado de pecar, dice el apóstol en 1 Pedro capítulo 4, versículo 1. En consecuencia del sufrimiento debemos tomar la oportunidad de ser limpiados y purificados de nuestros pecados. Hermanos, aprovechemos de esta oportunidad y permitámosle a Dios en que nos transforme milagrosamente a la semejanza de Jesús, la imagen de amor, paciencia, humildad y mansedumbre. ¿Hay algo mayor que esto para toda la eternidad? Que Dios bendiga muy ricamente a todos ustedes y gracias por haberme brindado esta hermosa oportunidad en haber podido compartir este micromensaje incluyendo mi testimonio personal. Por favor, inclinemos nuestros rostros por unos minutos y mientras yo elevo una oración al trono de la gracia de nuestro Dios, les pido a todos ustedes que me acompañen en silencio, brindándome apoyo espiritual con vuestras oraciones. Oremos, hermanos. Santísimo y misericordioso Padre Celestial, confesamos en tu presencia nuestros pecados, tanto de omisión como de comisión. Tú solo sabes cuántas veces hemos pecado al descarriarnos de tu camino, al malgastar tus dones y al olvidar tu amor. Ten piedad, oh Dios, ten piedad de nosotros. Estamos avergonzados y arrepentidos de haberte desagradado. Perdónanos nuestros pecados, te suplicamos, por Jesucristo tu Hijo nuestro Salvador. Padre Celestial, enséñanos a entender nuestros errores. Enséñanos a ser más fieles a tu palabra. Padre, límpianos de los pecados encubiertos y envía tu gracia purificadora en nuestros corazones para que vivamos desde ahora en tu luz y andemos en tus caminos. Amado Padre Celestial, te pido que tú añades bendiciones en los textos bíblicos que han sido compartidos y que puedan ser la llave para abrir la puerta a la clarificación de cualquier duda referente a tu palabra impartida hoy a través de este mensaje. Señor y Dios Todopoderoso, ante ti queremos traer a muchos hogares que están sufriendo por motivo de enfermedad, dolor y tristeza. Oh Dios, pido tu intervención divina y que la perfecta, santa y poderosa intervención tuya traiga el bienestar de cada miembro de esa familia. Bendícelos, Señor. Padre Santísimo, creemos en tu Santa Escritura, en la cual dice que tu palabra jamás volverá vacía. Sabemos que muchas almas sedientas de escuchar tu verdad hoy podrán saciar su sed, después de haber escuchado la voz de tu Santo Espíritu, el cual ya hizo efecto en sus mentes y en sus corazones. Bendito Padre Celestial, renueva un espíritu recto dentro de nosotros. Por la gracia de Jesucristo, Señor nuestro, a quien contigo, oh Padre, y el Espíritu Santo, sea toda la gloria por siempre, jamás, por todos los siglos. Amén, amén y amén.